Poesía y vida es el marbete de lo que le dije a mi amigo Feliciano que podía ser la etiqueta, el título de lo que podía hablar esta noche. Yo creo que la poesía fundamentalmente se hace viva y cobra verdadero vigor cuando se convierte en poema. Entonces voy a leer también poemas. Pero ¿por qué digo poesía y vida? Porque poesía y vida son dos conceptos que andan en paralelo, muy próximos el uno al otro, pero en paralelo nunca llegan a juntarse, como las líneas paralelas en matemáticas. Siempre andan juntísimas, pero sin llegar a mezclarse. ¿Por qué? Pues porque la literatura es siempre algo que es más que la vida, o menos que la vida probablemente, pero más en el sentido de que hay una invención, una ficción que funciona sobre el personaje de mis poemas y sobre cualquier personaje de la literatura, que hace que lo que contemos sea mentira, pero que a la vez emane de una experiencia personal que es verdadera. Es un poco raro, pero es lo que ocurre con la literatura, que es así, ¿no? Cuando, por ejemplo, me preguntan, ¿y tú en tus poemas todo lo que cuentas te ha pasado a ti? Es un poco una pregunta del estilo de la pregunta retórica de cuando llega uno a una biblioteca y me dice, ¿y te has leído todos esos libros? Bueno, pues obviamente digo que no, pero que de algún modo los conozco, los aprecio, los he manoseado, los he abierto en algún momento de mi vida. Pero en cambio, en la pregunta de si es verdad todo lo que me ha pasado en mis poemas, yo siempre digo, los poemas que parecen más autobiográficos son claramente mentira y los que parecen claramente inventados suelen ser autobiográficos. Es una especie de medida para conocer exactamente qué hay de biografía y qué hay de verdad y qué hay de mentira y qué hay de ficción en mis poemas. Yo empecé a escribir muy tempranito, muy jovencito, casi como un niño de esos insoportables, digamos, pedantón que ya a los 11 o 12 años le pedía a su mamá un cuaderno de tapas rojas para escribir allí sus escritos, que eran obviamente imitaciones de los autores que yo leía en aquel momento, fundamentalmente Juan Ramón Jiménez, que fue mi maestro en prácticamente todo, los 2 volúmenes de la Biblioteca de Premios Nobel de Aguilar, primeros libros de poesía y libros de poesía de Juan Ramón Jiménez, fueron realmente mi guía, de tal manera que en aquel cuaderno de tapas rojas que conservo, que heredé una vez fallecida mi madre, pues hay muestras claramente juanramonianas de mi primer estilo literario. Aparte de Juan Ramón Jiménez, otro de los personajes que poblaron mi infancia y mi adolescencia, sobre todo, fue un poeta que hoy día está vivo y bien vivo y que es académico de la Española y que se llama Pere Gimferrer. Pere Gimferrer fue un descubrimiento para mí cuando leí Arde el mar en el año 67, él obtuvo el Premio Nacional de Poesía con el 66 y en el 68 escribió un libro que a mí me parece, y a otras personas muy amigas mías como José Luis García, me parece uno de los grandes libros de la literatura española de posguerra, y es La muerte en Beverly Hills. Aquel mundo cinematográfico trufado de escenas llenas de glamour, de rubias platino, probablemente teñidas, todas ellas que iban a morir a las cabinas telefónicas donde con un lápiz de labios llevaban a cabo sus últimas inscripciones, ¿verdad? Lo último que querían que se supiera de ellas fue una revelación que coincidió también con mi lectura de otro libro mágico que supuso mucho en mi carrera literaria, que es Moralidades, de Jaime Gil de Viedma. Jaime Gil de Viedma es un autor de la generación del 50 que falleció muy joven, a los 60 años, ahora me parece jovencísimo, hace unos años me hubiera parecido ya mayor, que realmente tiene 2 libros, Moralidades y Poemas póstumos, que son, poemas póstumos son apenas 12 poemas, que son joyas verdaderamente tremendas, y también vengo de ahí. Y vengo también de otro poeta más raro, que sería un poco de la secta de los herméticos, pero que a la vez a mí me ha servido de mucho y que me ha fascinado siempre, que es el poeta catalán de expresión castellana Juan Eduardo Cirlot. Juan Eduardo Cirlot es un poeta nacido en 1913, me parece, fallecido en 1972, no, creo que nació en el 16 y falleció en el 72 o 73, a los 57 años, muy joven, y me parece también otro de los grandes modelos que he tenido a lo largo de mi carrera.
No acaba ahí, evidentemente, mi proyección literaria en la lectura, sino que se complementa con mi profesión como clasicista. Yo hice filología clásica por vocación y porque además estudiar español, que era realmente lo que quizás se supiera más, porque la literatura española es un género que me interesa muchísimo y es una parcela que he cultivado debidamente, me parecía que si estudiaba literatura y lengua española no iba a saber latín y griego, y entonces no iba a poder ser ese personaje políglota del que ha hablado José Luis, que probablemente también va en paralelo a mi vida, pero sin llegar a juntarse nunca conmigo. Y es la posibilidad de aprender el latín y el griego clásico lo que me hizo derivar a filología clásica. Yo había hecho el bachillerato en el Colegio del Pilar de Madrid, de ciencias. ¿Por qué? Porque era buen estudiante. Entonces los curas del colegio, los marianistas, a los buenos estudiantes siempre decían que hicieran ciencias, como los de letras eran como tontos o una cosa así, y no me explico por qué tenían esa decisión, y mis padres me aconsejaron que hiciera ciencias porque siempre podría reciclarme en letras y era más difícil que lo hiciera en ciencias. De modo que hice hasta sexto de bachillerato y ahí me paré y dije, no más integrales, no más cálculo infinitesimal, detesto la física, quiero, y sacaba muy buenas notas en esas asignaturas, pero quiero pasarme a letras en preuniversitario, porque yo soy de los ancianos del lugar que han estudiado preuniversitario. El famoso Preu, los chicos del Preu, que había una película. En verano del año 66 me puse a estudiar latín y griego como un loco, con un profesor del colegio, don Daniel, que me enseñó latín y griego al objeto de ponerme al día de los cursos que me había perdido, quinto y sexto de bachillerato, en donde se estudiaba evidentemente los rudimentos del latín y el griego, pero que ya se llegaba a finales de sexto a traducir a Jenofonte, a traducir a Cicerón, el de las Catilinarias, etcétera. De modo que lo que ocurre es que yo tuve una enorme suerte, y es que en preuniversitario se daban como autores específicos y únicos en latín y en griego Virgilio, su Eneida, y la Ilíada de Homero. Claro, tú quieres que te entierren con Homero y con Virgilio, ¿verdad que sí? Y que destruyan esos libros, que al fin y al cabo, como hay muchas ediciones, no importará, porque luego quedará siempre alguna otra. Pero en cualquier caso, para mí aquello fue una revelación, una apocalipsis, porque apocalipsis significa en griego eso, precisamente, revelación. Fue algo verdaderamente increíble, que todavía me atacan temblores cuando pienso en ello. Empezar a estudiar latín y griego con el propósito de traducir a Virgilio y a Homero, no tener que dar las declinaciones porque sí, sino todo enfocado, don Daniel, aquel verano lo enfocó todo a la traducción de Homero y Virgilio, a un tío que no sabía ni leer griego. Pero, o sea, yo no había pasado por esa fase en que pasan los alumnos de griego de poner palabras malsonantes con las letras griegas o pasar mensajes a las niñas de la clase, que yo no tuve niñas, porque eso es muy antiguo también, pero ahora las nuevas generaciones todas son mixtas, entonces le pasaban en letras griegas, te quiero, Pepita, ¿no? Y ese tipo de cosas yo no lo viví. Tuve la suerte de ser iniciado, porque fue una auténtica iniciación mistérica, por don Daniel en el arte de Homero y en el arte de Virgilio. De modo que cuando llegué al Colegio del Pilar me encontré con que la gente estaba un poco aburrida de esas enseñanzas de latín y griego tan obtusas que se daban en los cursos anteriores, y sin embargo yo estaba feliz porque había encontrado la estética más absoluta en esos autores tan increíbles como son esos clásicos imperecederos. Y precisamente a partir de ese preuniversitario todavía hubo una especie de problema en mi vida, que es que mis padres insistían en que, bueno, me había pasado a letras, había tenido la oportunidad de convivir y de coloquiar con Homero y con Virgilio, pero que era un chico que valía mucho y que no podía hacer filosofía y letras como las niñas que no tenían otra cosa que hacer, o como las monjitas. Entonces me dijeron que estudiara Derecho, y empecé Derecho, porque además tenía un subterfugio. Yo salía con una niña entonces que se llamaba Rita Macau, que se murió la pobre en 1970 con 19 años, en un accidente de automóvil en Barcelona, y entonces ella tenía unos meses menos que yo, de tal manera que si yo estudiaba ese curso de Derecho, podíamos matricularlos los dos en la misma clase al año siguiente y no perder la oportunidad de estudiar una carrera juntos, que cuando se es joven siempre se quiere estar con la novia a todas horas, ¿verdad? Y tanto. Ahora también. Bueno,
El caso es que entonces me matriculé en la Facultad de Derecho. Primero de Derecho, entonces, yo no sé ahora, tenía 4 asignaturas que eran bastante habitables por alguien que adoraba las humanidades, porque era Derecho Natural, que era filosofía, Derecho Romano, que tenía muchas cosas en latín, que yo adoraba, Historia del Derecho, que era historia, y Derecho Político, que era interesante, ¿verdad? Ahí empezaba también el remusguillo de cierto interés por la política. El Derecho Político, principios de teoría política, me dio clase don Luis Sánchez Agesta, ni más ni menos. Era un tipo verdaderamente interesante y lo pasé muy bien. De hecho, saqué las mejores calificaciones en el curso, pero yo ya estaba pensando que segundo de Derecho ya era puramente jurídico y que yo lo que quería era empezar con Rita mi carrera de Filosofía y Letras en el edificio de enfrente en la Universidad Complutense. Y así lo hice. Me matriculé también de segundo de Derecho porque mis padres decían aquello de has perdido un año, ¿no? Se pierden o se ganan todos los años de la vida, pero en fin, era lo que se pensaba en las familias respetables del momento. Entonces me matriculé en Filosofía y también en Derecho, pero ya Derecho tuve la suerte de que don Federico de Castro y Bravo, que muchos habréis oído hablar del famoso civilista, siempre daba una conferencia en el primer día de clase diciendo, en segundo de Derecho empieza el derecho propiamente dicho. Los que no os guste el derecho, por favor, iros inmediatamente de esta universidad o de esta facultad, porque vais a pasarlo mal, porque no tiene ya nada que ver con el primero, que era una especie como de asomarte al esquema de lo jurídico, pero de una manera más tipo humanidades. De modo que yo lo comenté en casa, que don Federico dice que no debemos estudiar derecho más que los que tienen vocación verdadera, y conseguí pues desviar todo mi tiempo y todos mis esfuerzos académicos a Filosofía y Letras. La felicidad que yo sentí al entrar en un aula de Filosofía y Letras por primera vez y ver que me explicaban las cosas que a mí me interesaban, la literatura, la lengua, la filosofía, el latín, el griego, fue absoluta, la historia del arte que también teníamos, fue fascinante para mí ese ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras y además acompañado de mi novia. Después, don Manuel Fernández Galeano, mi maestro, helenista, fantástico, hermano de uno que fue Antonio, que fue presidente de Castilla-La Mancha durante la transición, que os sonará, Antonio Fernández Galeano, catedrático de Derecho Natural. Don Manuel Fernández Galeano se fue a fundar la Autónoma con otro grupo de profesores, entre ellos don Luis Sánchez Agesta, Gratiniano Nieto Gallo, que era catedrático de Historia del Arte, Miguel Dols, gran latinista. Entonces, Rita y yo nos fuimos con él a la Autónoma. Entonces yo, digamos, traicioné a la Complutense por la Autónoma y fui la primera promoción de la Autónoma que en segundo y tercero de carrera lo estudiábamos en el edificio de Ingenieros de Caminos en Alfonso XII, al lado de la Cuesta de Moyano, ¿os acordáis? Y entonces realmente ese sitio fue muy curioso porque todavía no estaba construido el complejo educativo de Cantoblanco, que hoy es donde está la Autónoma, como todo el mundo sabe. Pero ya cuarto y quinto, ya muerta Rita, porque murió cuando yo estudiaba cuarto de carrera, pues fue en el edificio nuevo, actual Cantoblanco, donde está exactamente ahora la Universidad Autónoma. Y con Fernández Galeano como mentor, que dirigió mi tesis de licenciatura, de memoria de licenciatura, que hice sobre un escritor que merece también un punto y aparte ahora mismo, y que también dirigió mi tesis doctoral sobre otro escritor que merece otro punto y aparte.